Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga en esta hora. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Agradecemos a Dios que nos permite este tiempo para poder escudriñar su palabra, para escuchar el consejo que nos tiene en este día. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer su palabra en San Mateo capítulo 28. Vamos a leer el versículo 20. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vemos lo que el Señor nos está diciendo aquí y vamos a orar, a pedir al Señor que nos ayude en este momento. Padre del cielo, bendecimos tu nombre, Señor. Muchas gracias, Dios, que nos permites este tiempo, Padre, para poder escudriñar un poquito de tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque a través de ella tú nos alientas, tú nos das, Señor, el consuelo que necesitamos. Padre, en esta hora yo te doy muchas gracias y te suplico tu ayuda y tu bendición para todos y cada uno de mis hermanos y de todo el que nos escuche. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, he puesto el título a esta plática en esta mañana, Dios en tiempos difíciles. Y bueno, creo que es repetitivo estar hablando de lo que estamos viviendo en estos días, pero a través de la Escritura podemos saber, entender lo que Dios nos tiene por lo que estamos viviendo. Y bueno, vemos en nuestro diario vivir estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Y creo que a través de todo el mundo estamos viendo esto. Es extremadamente difíciles los tiempos que estamos viviendo a nivel mundial. En cuanto a desde los niños, adolescentes, a jóvenes, adultos, ancianos, todos estamos viviendo tiempos difíciles. Si nos ponemos a enumerar lo que cada uno está viviendo, desde los pequeños, creo que no terminamos una lista grande de situaciones difíciles que estamos viviendo en nuestros días. Pero bueno, vemos el consejo del Señor y vamos a leer una escritura más en la que nos vamos también a basar en esta plática. Primera de Pedro, esta hermosa escritura que el Señor nos dice. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 2 al 7. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, para gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Podemos ver esta hermosa escritura, en la cual podríamos decir que a mí me ha servido en estos días, en estos tiempos. Y vemos a través de la escritura cómo el Señor ha estado también con la gente que nos menciona en la escritura. Vamos a ver un poco a Noé. ¿Recuerdan lo que sucedió con Noé? Él estuvo, si nosotros nos quejamos de lo que estamos viviendo, imagínense lo que vivió Noé. Él encerrado en un arca. Cuando Dios le dice que se haga un arca para que pueda entrar él y su familia, y que tenía que meter animales para que fueran salvados del diluvio, del agua que el Señor traería, porque raería, dice, morirían todos los seres vivientes. Entonces, Noé obedece lo que Dios le dice. En su fe, él obedece, sabiendo que no llovía en ese tiempo. Empieza la construcción del arca. Y vemos todo el tiempo que Noé estuvo dentro del arca, casi un año,
¿Cuánto tiempo llevamos nosotros encerrados? Bueno, por decir medio encerrados ya en este tiempo, llevamos ya medio año. Noé estuvo casi un año completo dentro del arca. Imagínense si nosotros un tiempo se estuvo sin salir de casa, ahora ya se puede salir, ya podemos andar, aunque cubiertos, cuidándonos, pero ya podemos salir. Pero Noé no pudo salir en todo ese tiempo del arca. ¿A dónde salía si estaba ya anegado de agua? Estaba en medio del mar, sin ver a nadie. Nosotros podemos vernos todavía gente, aunque sea todos cubiertos con el cubrebocas, con las caretas y todas las medidas de higiene, pero podemos ver a la gente. Pero Noé no veía a nadie porque estaba solo completamente con su familia y se asomaba, ni siquiera asomarse, porque estaba en medio del mar, en medio del agua. ¿Con quiénes estaba su compañía? Solamente su familia y todos los animales que habían entrado con él al arca. Y vemos ahí ¿cómo estaría Noé si nosotros nos desesperamos? Nosotros decíamos, ¿cuándo va a terminar todo esto? ¿Cómo va vamos a seguir así? Imagínense Noé, lo que él estuvo viviendo en aquel tiempo, en aquellos días, él encerrado con los animales y su familia, sin tener nada que hacer. Bueno, sí tenía mucho trabajo al estar cuidando de los animales, pero no podía hacer otra cosa más que eso. Y yo creo que él también decía, yo creo que también él se desesperaba en algún momento del tiempo. Su esposa, las nueras, sus hijos, yo creo que también ellos en algún momento se desesperaron, no sabían qué iba a suceder más adelante. Pero bueno, aquí el que estuvo ayudándolos en esa confianza fue Noé. Noé fue el que estuvo ayudando a su familia para que conservaran la fe y la calma. Y vemos que ahí pues el Señor estuvo ahí. En el versículo que leímos, el Señor le dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí estaba el Señor con Noé. Y nos dice más adelante la Escritura que después Dios dice que se acuerda de Noé, que estaba ahí, y dice que envía un viento cálido para que secase el agua. Imagínense tal vez la desesperación de las personas, y el Señor dice que con un cálido viento empieza a secar las aguas. Aquí vemos cómo la paciencia de Dios en todo momento, en la cual su confianza está en que está con nosotros y que no nos desesperemos porque Él está ahí con nosotros. Vemos que Dios no nos deja en ninguna circunstancia de nuestra vida. Él siempre está junto a nosotros, con nosotros, dándonos consuelo. A través de su palabra podemos ver lo que Dios nos tiene para cada uno de nosotros. Vemos también un relato más en Daniel. Daniel capítulo 3 del versículo 17 al 20 yo tomé, pero si vemos toda la lectura, Dios, lo que sucedió con Sadrac, Mesac y Abednego. Estos jóvenes estaban en un eminente peligro, pero ¿qué pasó ahí? El rey poderoso que era Nabucodonosor, en su pensamiento de él, ¿qué es lo que hace? Una estatua de oro en la cual levanta para que todos, cuando vean su estatua, dice que tocaran las flautas, los tamboriles, la gente se inclinara para adorar la estatua. ¿Y qué hacen los jóvenes? Ellos no lo hacen. Entonces son acusados ante el rey, y él había dado el decreto de que cualquiera que no se inclinara a adorar la imagen tendrían que ser lanzados al horno de fuego, tenían que ser muertos ahí. Y estos jóvenes, sabiendo esto, ellos no adoraron aquella imagen. Ellos sabían el peligro que estaban corriendo, pero ellos estaban confiando, tenían fe en que Dios estaba con ellos, en que Dios los libraría. Y le dijeron al rey, y aún si no nos librara de que nos arrojes al horno, pues aún así no vamos a adorar esa imagen. Entonces el rey, furioso, enojado,
él tenía que cumplir el decreto que había dado, y dice que manda a sus hombres a que calienten el horno, pero en su apresuramiento lo hacen, dice que 7 veces más todavía, pues el fuego alcanza a los que están moviendo ahí el fuego, los mata a ellos, y los jóvenes son arrojados, dice que atados de pies y manos son arrojados al horno. El Señor no los libró. Nosotros hubiéramos pensado, bueno, ellos confiaban, tenían fe en Dios, los va a librar, pero no fue así, no fue de esa manera, no fue como nosotros quisiéramos que Dios lo hubiera hecho. No los libró de que fuesen lanzados al horno de fuego, sí fueron arrojados, pero el Señor, ¿qué hizo? Se metió con ellos dentro del horno y ahí estuvo con ellos, ahí adentro los libró, ahí adentro los protegió, los guardó de que fueran muertos. Y para gloria del Señor, el Señor no se equivoca y hace todas las cosas para que su nombre sea glorificado. ¿Y qué sucede? Aquí fue un gran, poderoso hecho en la cual su nombre se glorificó en este Rey poderoso. Que él dijo, ¿qué no arrojaron a 3 personas? Porque yo veo 4 que están ahí adentro. Y manda a sacarlos, llama a que salga Sadrac, Mesach y Abednego. Salen de ahí y dice que salen, pero sin siquiera olor a humo en su cabello. Estos hombres salen libres del fuego. El Señor los libró, los protegió y se cumple lo que dice el Señor. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, en todo momento, en toda situación difícil, el Señor está ahí. Tenemos que confiar nosotros de que todo lo que estamos viviendo, que todo lo que estamos pasando, no estamos solos. El Señor está ahí con nosotros. Bueno, pero ¿para qué Dios nos permite pasar todo esto? ¿Por qué tenemos que vivir todo esto? Muchas personas han muerto, nuestros familiares, mucha gente, pero tenemos que confiar. El Señor está ahí con nosotros, Él no nos deja. Y podemos decir esto, ¿por qué, Señor, nos permites todo esto? Y podemos ver que el Señor nos eligió. Dice el versículo 2 de la escritura que leímos en Pedro. Dice, elegidos según la presciencia de Dios. Hemos sido elegidos. Hemos sido escogidos por el Señor. En Efesios nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. El Señor ya nos conocía, el Señor ya sabía quiénes éramos nosotros, qué íbamos a hacer nosotros, y aquí está con nosotros, en su presencia, en su sabiduría. El Señor conoce el futuro de todos y cada uno de nosotros. Él sabe lo que estamos viviendo, Él sabe lo que estamos pasando, Él sabe cuánto va a terminar todo esto. ¿Qué va a suceder con cada uno de nosotros? El Señor está ahí. Tenemos que confiar. Él está con nosotros todos los días, en todo momento. Solo que nosotros tenemos que tener esa obediencia para con el Padre. ¿Qué sucedió con Noé? Fue obediente y obedeció lo que el Señor le dijo. A pesar de que la gente se burlaba de él, a pesar de que la gente decía que estaba loco, a pesar de que seguramente sus hijos, su esposa, tal vez le decían que si él estaba seguro de lo que estaba haciendo, y él confió en el Señor. ¿Qué sucedió con los jóvenes? Tenían la fe y la confianza de que el Señor estaba ahí con ellos. Así nosotros tenemos que tener esa confianza. Dice que nuestra fe tiene que ser probada, tiene que ser pasada por el fuego. Nosotros tenemos que tener esa confianza de que Dios está con nosotros. Y algo grandioso que nos dice en el versículo 4. ¿Para qué es todo esto? Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Imagínense, esa es la promesa del Señor.
Eso es lo que nos espera más adelante. Esa es la presencia de Dios para nosotros. Dios, en su infinita sabiduría, Él sabe por qué está haciendo estas cosas. Él quiere que ninguno se pierda, que todos vengan al conocimiento de Él, para que todos estemos con Él en donde Él se encuentra. En el versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Estamos siendo guardados, protegidos en medio de todas las situaciones que estamos viviendo. Él está ahí con nosotros, guardándonos. Dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ese es lo que va a pasar con nosotros. Estamos siendo guardados y protegidos para esa salvación que tiene para nosotros, en el cual vosotros os alegráis. Tenemos que alegrarnos. Dice, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Eso es lo que está ocurriendo. Tenemos que pasar por muchas situaciones difíciles, por muchas cosas que también tal vez nosotros nos parecen muy grandes, pero para Dios todo es posible. El Señor está ahí. Todos los que han pasado por momentos difíciles, situaciones difíciles, tenemos que confiar porque el Señor está ahí con nosotros. Todos son señales de que Él está con nosotros y que Él viene por nosotros, que nosotros vamos a estar con Él. Todas son señales de su venida. Pero aún así, mucha gente no lo cree. Mucha gente incluso no cree ni la pandemia. Ya se está casi por terminar y aún la gente no cree. ¿Cómo entonces nos van a creer que Jesucristo viene? Dios nos ayude, porque es preocupante todo esto. Es preocupante que aún nuestra misma familia no cree en el Señor, no cree su palabra. Y esto preocupa. ¿Cuántos se salvaron en la situación de Noé? 8 personas, él y su familia. ¿Cuántos se salvaron en aquel día con aquellos jóvenes? Aquellos 3 jóvenes. ¿Y cuánta gente había a su alrededor? Y todos murieron. Todos en la época de Noé, todos perecieron, todos murieron. Dios nos ayude, Dios ayude a nuestra gente. Tenemos que estar orando como pide nuestro pastor, que estemos orando cada 8 días, todo el tiempo, que estemos orando por nuestro país, por nuestras familias, por nuestras colonias, que Dios tenga misericordia de todas estas personas. Nosotros, aunque padecemos, aunque luego nos desesperamos, pero estamos confiados. El Señor nos llena a través de su palabra. Cuando leemos su palabra, nos viene ese aire, ese viento fresco, ese viento solano que dice que vino a secar las aguas cuando estaba Noé en el arca. Así sentimos nosotros, no sé ustedes, pero cuando leímos la palabra del Señor, esto es lo que viene a hacer en nosotros. Nos viene a dar la paz y la tranquilidad a nuestra vida, a nuestro espíritu, de que Él está con nosotros. Se cumple su palabra. Dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aún en medio de todas las situaciones, en medio del dolor, de la tristeza, sin trabajo, sin dinero tal vez, todo esto, el Señor está al control. Está al control de todas las situaciones. No nos desesperemos, no nos pasemos más. El Señor dice que no nos va a dar más de lo que podamos resistir. Mucha gente se está suicidando, mucha gente ya se está desesperada, pero el Señor está ahí. El Señor está ahí con nosotros. Dios nos ayude, hermanos, y todo el que nos escucha, porque Dios está con nosotros. Confiemos, tengamos fe, que el Señor nos guarda. Amén. Dios les bendiga y leamos la palabra del Señor para que encontremos lo que Él tiene para nosotros. Dios les bendiga.